Vamos a comenzar hoy con para quienes la vez que vienen, hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas acerca del sufrimiento, y que es algo que hemos visto que es algo que realmente es inevitable en la vida del ser humano. Todos los seres humanos pasamos por sufrimiento, es algo que no podemos evitar, y hay distintos niveles de sufrimiento, desde el que se provoca por la pérdida de un ser amado, por situaciones muy difíciles, hasta el sufrimiento diario que tenemos que ir enfrentando, como el sufrimiento de la disciplina, tener que pararse temprano, tener que hacer tareas, tener que hacer cosas, o sea, y todo eso implica un nivel de sufrimiento. Pero hemos visto acerca de cómo poder enfrentar el sufrimiento, y hoy sí vamos a hablar acerca de cómo es que se alienta a una persona que está pasando por una situación difícil, ¿no? O sea, y hoy vamos a poder mirar algo que nos puede servir a nosotros cuando pasamos por momentos difíciles, y también cómo poder ayudar a personas que están pasando por momentos difíciles, ¿sí? Porque la realidad es que al final del día, cuando estamos, algo que genera el sufrimiento, algo que genera cuando vienen problemas, cuando pierdes un ser amado, cuando viene alguna situación difícil, lo que viene a la mente es esta sensación de ¿y dónde está Dios? Que eso es algo que mucha gente se pregunta, o sea, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite que haya hambrunas? ¿Por qué Dios permite, por ejemplo, cuando uno ve la situación como lo que acaba de pasar en Taxco, de una niña asesinada, uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? O sea, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no interviene? Y el sufrimiento a veces es complicado de comprender, y el sufrimiento muchas veces nos lleva a cuestionar a Dios, nos lleva a pensar, bueno, si Dios existe y si Dios es bueno, ¿por qué razón permite que pasen estas cosas? ¿Por qué razón permite que gente buena, por llamarla de una forma, sufra de esta manera? Y una de las razones, cuando hemos estado nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí algo que me choca, yo creo que a todos, cuando tú te sientes triste, te sientes deprimido, generalmente, ¿qué es lo que te dice la gente que está cerca de ti? Anímate, échale ganas, ya va a pasar. Y eso no estés triste, y es como que, ay, mira, no se me había ocurrido. O sea, eso como que no son las respuestas que uno espera, y definitivamente no son las que nos sirven en la vida. O sea, a que tú le digas a una persona que está sufriendo, pues ya no sufras, es como que, ay, ¿a poco no se me había ocurrido dejar de sufrir? O sea, no es algo. Sin embargo, algo tenemos que hacer, y me gustaría, si quienes traen a Biblia, si pudieran ir al libro de Hebreos capítulo 3, ¿sí? Es un libro que está en la Biblia, Hebreos capítulo 3, ¿sí? En el versículo 12, Hebreos 3, versículo 12, dice así: miren, hermanos, que no haya ninguno entre ustedes de corazón malo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces aquí vemos, y uno puede pensar, bueno, ¿esto qué tiene que ver con ayudar a una persona? Al final del día, cuando pasamos por crisis, la crisis te lleva a dudar de tu fe, a dudar de lo que crees, te lleva a pensar, ok, o sea, ¿será esto verdadero? ¿Será esto cierto? Sobre todo cuando vas llevando una vida que dices, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué estas situaciones ocurren? Entonces, la Biblia nos provee de algo, y nos dice aquí en el versículo 12, dice: miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Al final del día, las crisis y los momentos difíciles nos van a llevar a poder mirar si realmente nosotros tenemos una fe en Dios o realmente no la tenemos. Hay muchas personas que deciden no creer en Dios porque piensan que pues esto no funciona. ¿Por qué? Porque pareciera que Dios no cumple lo que ellos quieren. Y es que hay un problema
cuando nosotros pensamos que Dios nos debe algo, ya estamos en un problema, porque Dios no nos debe nada. Dios es Dios y Dios decidió amarnos, Dios decidió enviar a su Hijo por nosotros, pero Dios no nos debe nada. Tengo una persona conocida que hace un tiempo me decía: es que estoy muy enojado con mi papá porque mi papá decidió quitarme la renta de una propiedad, ¿sí? Y esta es una persona que ya está casada, ¿sí? Y yo le dije: bueno, ¿y por qué te molesta tanto? No, porque es su obligación seguirme dando eso. Le dije: no es su obligación. Tú ya eres una persona adulta, ya eres una persona independiente. Tu papá no te debe nada, ¿sí? Ahora, si eso aplica a nivel o sea, cuando pensamos a nivel Dios, Dios no nos debe nada. Ahora, que un padre decida heredarle a su hijo, decida darle una casa a su hijo, es por amor, no es porque le deba algo. Y a veces los hijos pueden pensar: es que mis padres me deben. Tus padres no te deben nada, ¿sí? Al contrario, tú estás en deuda con tus padres. Estamos en deuda con nuestros padres. Pero cuando hablamos de Dios ocurre exactamente lo mismo. Dios no nos debe nada. Entonces, al final del día, esto es un asunto difícil. ¿Y cómo podemos nosotros realmente salir? O sea, si yo estoy pasando por un momento difícil, si estoy pasando por una situación difícil en mi vida, ¿cómo yo realmente podría salir para poder lidiar con esa batalla de fe que tengo? Esa lucha entre creer o dejar de creer. ¿Cómo puedo lidiar con eso? Bueno, y ahí vamos a ver algunas cosas. Primer cosa, sé honesto. Si tú no eres honesto con lo que estás viviendo, si tú no eres honesto con lo que estás sufriendo, no hay nada que se pueda hacer. Por ejemplo, aquí tenemos 3 futuros médicos. A mí me encanta siempre poner ilustraciones de medicina porque creo que son muy, muy cercanas a la realidad espiritual. Nunca se va a poder ayudar a un paciente que primero no acepte lo que tiene. O sea, es imposible ayudar a una persona si él va a estar en negación constante, ¿sí? O sea, si el médico le empieza a hacer un diagnóstico y le pregunta: ¿usted fuma? No, hombre, no fumo. ¿Y usted toma? Jamás en la vida. ¿Toma refresco? No, hombre, ni lo conozco. Cuando todos sus síntomas gritan que tiene un problema de estos, pero él decide ocultar y no ser honesto, porque a lo mejor le da pena, ¿sí? Porque hay de repente situaciones que pueden ser vergonzosas, porque llevan a situaciones que a lo mejor él hizo, que fueron ilícitas o fueron inmoralmente correctas, que le llenan de vergüenza. Y cuando el médico le pregunta: ¿usted ha hecho esto? Y la respuesta es: no, hombre, jamás en la vida, ¿sí? Por temor. Entonces, lo primero para realmente poder ser ayudados nosotros es eso. Tenemos que ser honestos y tenemos que aceptar, ¿sí?, acerca de nuestras luchas, ¿sí?, de las cosas con las que estamos luchando, de las cosas con las que estamos pasando. Lo primero es ser honesto. Si tú no eres honesto con tus amigos, no eres honesto con tus padres, no eres honesto con la gente que te quiere ayudar, nunca vas a poder ser ayudado. Simplemente te vas a quedar en un círculo, y lo peor del caso es que ese círculo te puede llevar a la victimización, a pensar: ya ves, a nadie le importo. Bueno, es que sí le importas, pero es que nunca eres honesto. Nunca realmente dices lo que estás viviendo y lo que estás sufriendo. Ahora, cuando ya logres pasar esa etapa de la negación y logres ser honesto, cuando hables con una persona, sí, di tu problema, pero está dispuesto más a escuchar que a hablar. Porque a veces nosotros tendemos a decir lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo, y a justificarnos nosotros mismos. Imagina algo. Imagina una persona que enfermó de SIDA porque pues engañó a su cónyuge, ¿sí? Entonces ya logró poder sincerarse y poder decir: esto es lo que me pasó. Pero ahora cuando lo está contando empieza a justificarse todo el tiempo: no, es que esto me pasó porque mira, tú no sabes, mi esposa es así, así. Entonces un día yo estaba muy deprimido y esta persona me habló bonito, Y cuando hables de tu problema, sé honesto y aprende a escuchar más que hablar. Está dispuesta a que la persona que te está escuchando, ¿sí?,
que no gires la conversación solamente en torno a ti, ¿sí? Si yo voy con un médico, yo puedo justificarme de un montón de cosas, pero al final del día lo que me va a ayudar no es tanto lo que yo hable, sino lo que esté dispuesto a escuchar del médico, lo que esté dispuesto a aceptar que él me diga y evidentemente aceptar la solución que él me proponga. Y obviamente ser receptivo a la reprobación, ¿sí? O sea, no esperes que porque ya te escuchó, lograste sincerarte completamente, la persona que te escuche te va a aplaudir, te decir, no hombre campeón, así se hace, ¿eh? No. Vuelvo al ejemplo de la medicina. Si tú vas con el médico y le comienzas a decir todos tus malos hábitos de 1001 cosas que tienes, y entonces el médico te dice, ok, usted tiene problemas de esto, debido a esto y esto. Usted tiene un problema el cigarro le está destrozando los pulmones, esto le va a provocar un enfisema pulmonar, si usted no cambia estos hábitos, usted va a morir. O sea, debemos estar receptivos a que lo que nos digan quizá no nos va a gustar escucharlo. Ahora, esto es difícil en el contexto de cuando estás sufriendo, ¿sí? Pero no hay nada más cruel que decir una mentira. Ahora, todo se debe decir con amor. El hecho de hablar la verdad no es hablar la verdad de una manera cruel y de una manera... algo que, por ejemplo, yo espero que ustedes van a ser médicos, nunca sean así, ¿sí? Es que muchos médicos con el paso de los años se vuelven fríos en decir las cosas. Yo ahorita acabo de ir con una amiga que es arquitecta, remodeló un consultorio ahí en el Hospital Los Ángeles de una oncóloga. Y la verdad está padrísimo, o sea, invirtió mucho dinero en poderlo hacer un lugar muy bonito. Y ella le preguntaba, ¿por qué te estás esmerando tanto, o sea, en la decoración? O sea, escogió un consultorio que tiene una vista padrísima de Jalapa, escogió muebles padrísimos, todo. Y le preguntó Ale, el arquitecto, dijo, oye, ¿y por qué estás invirtiendo tanto? Y ella le contestó lo que a mí me impactó mucho. Dice, ¿tú sabes qué tipo de noticias me toca dar a mí? En este consultorio, yo voy a dar noticias horribles a la mayoría de la gente, porque es oncóloga. Dice, a mí me toca dar noticias muy difíciles. En este consultorio yo le puedo decir a la gente, te quedan 3 meses de vida, te quedan 6 meses de vida, tienes cáncer. Si tú no sabes el impacto, dice que eso provoca cuando tú dices eso a un paciente. Dice, y yo quiero por lo menos crearles un espacio que ellos no sientan, pues dice, tratar de minimizar lo más posible. A mí me impresionó mucho la calidad. Ahora, cuando hablamos la verdad, así debe ser dicha, ¿sí? O sea, el decir la verdad. Ahora, un médico sería cruel si dijera, no, hombre, ¿cómo le voy a decir a la señora que le quedan 6 meses de vida? No, hombre, eso es una mala noticia. Y a mí no me gusta dar malas noticias. Entonces, usted está muy bien, no se preocupe. Usted dígale cómo está, que ni se preocupe. No, eso sería lo más cruel del mundo. Cuando tú escuchas a una persona, cuando tú estás sufriendo por algo, está dispuesto a escuchar la verdad, ¿sí? Ahora, quienes nos toca hablar, o te toca hablar a veces, porque todos nos toca estar de ambos lados, aprenda a decir la verdad con ternura, con amor, considerando que tú pudieras estar en el lugar de esa persona, ¿sí? Ahora, cuando tú ayudas a una persona, ¿sí?, siempre es bueno ponerte en el lugar de la persona y no minimizar su problema, ¿sí? No minimizar la situación que está viviendo. Yo en algún tiempo, y esto lo digo con cierto pesar, yo era muy duro en cuanto a los temas del corazón. O sea, cuando yo como pastor escuchaba consejería y me llegaban jóvenes o aún adultos con problemas del corazón, de que no, pues que el novio que me cortó, que tal o cual cosa, yo era muy duro y muy frío. O sea, sobre todo en el nivel de noviazgo, dice, ay, ya, de amor nadie se muere, hombre, ya, dale la vuelta a la página y lo que sigue, y estar pensando en él o en ella y ya. Pero con el tiempo uno va aprendiendo que estas cosas duelen, ¿sí? Sobre todo cuando te toca vivirlas, ¿sí? Duelen, y siempre es bueno ser empáticos. Y Jesús dijo, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿sí?
Ahora, puede ser que tú tengas un mal concepto de ti mismo, a lo mejor a ti te gusta que te solapen. Bueno, eso no es una buena, aunque tú seas así, no es bueno decir, bueno, yo voy a solapar al otro, no. Pero sí es bueno saber cómo me gustaría que a mí me dijeran las cosas, ¿sí? O sea, y eso nos lleva al otro punto, ser pacientes. Cuando alguien logró abrir su corazón y logró hablarte de su problema, sé paciente, no esperes a que lo va a cambiar. A veces asumimos que somos unos super consejeros tipo Salomón, que ya me habló, ya le dije lo que tiene que hacer y lo tiene que hacer, y si no lo hace me enojo, ¿sí? Y si no lo hace, entonces yo no quiero hablar con esa persona porque no hace lo que le digo. Vuelvo al ejemplo de los médicos. Yo creo que los médicos, pues llega un punto donde se tienen que acostumbrar. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo soy un terrible paciente, ¿sí? O sea, yo soy el típico paciente que cuando llego a ir al médico, porque la verdad es que nunca voy al médico, lo evito a más no poder. Vengo saliendo una tos de casi 2 semanas, y aunque sabía que estaba ya media gacha la tos, no hubo poder humano que me hiciera al médico. No me gusta tomar medicina. Y yo mismo considero, a lo mejor estoy mal, que no era nada grave. Y pues ya se me pasó la tos. Pero soy muy mal paciente. ¿Por qué? Porque soy el típico paciente que si el médico me dice, tómate esto durante 7 días, yo al tercer día me siento bien y yo dejo de tomar la medicina, ¿sí? Y siempre digo, ¿pero por qué no lo digo para 7 días? O sea, se me olvida que para ser doctor tuvieron que pasar por 10 años. O sea, para hacer esa receta, ellos saben por qué me dan por... Y esta doctora, una señora que quiero mucho, me dice, bueno, ¿tú crees que nosotros ponemos ahí porque se nos antoja? 7 días, dice. O sea, estudié 10 años, Ricardo, para decirte que son 7 días los que tú necesitas esto. Dice, pero tú sientes que eres médico y ya con 3 días estoy bien, ¿sí? Pero tenemos que ser pacientes. ¿Sabes lo que por ejemplo, la doctora Verónica, que es a quien yo aprecio mucho, ella me ha visto, sabe que no me voy a tomar a veces el tratamiento completo, pero siempre ha sido paciente, ¿sí? A veces hay que apretar un poco más, pero nunca perdamos la paciencia cuando escuchas a una persona que está sufriendo. No importa si volvió a caer en las mismas cosas, si ya regresó con el ex por 5ª vez, sé paciente, ¿sí? Sé paciente con esa persona y ayúdala, obviamente diciéndole la verdad. Obviamente va a llegar un punto que cada que se tope con pared, va a llegar un punto, o cambia o ya te deja de buscar, porque sabe que le vas a decir lo mismo. O sea, nunca cambiemos. Un buen médico, no porque alguien no toma el tratamiento, decir, bueno, ese lo voy a cambiar, ya no le voy a dar tanto, le voy a dar menos, porque pues no le gusta tanto, entonces le voy a dar un poquito. No, o sea, un buen médico tiene que ser responsable y decir, pues va de nuevo, ya te la sabes, o sea, y va de nuevo. Esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que tienes que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que ir aprendiendo esto, y tenemos que ir aprendiendo a ser pacientes con las personas que se acercan y a nosotros, y poder encontrar la empatía, ¿sí? Vean, no vayas ahí, pero Pablo escribe en 1 Corintios 10:3, dice, no les ha venido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? O sea, todos nosotros en algún momento podemos fallar en lo mismo que esa persona te está diciendo, aunque tú pienses que no, ¿sí? Aunque tú digas, ¿por qué hace lo mismo y vuelve a hacer las mismas cosas y vas a ver cómo le está yendo exactamente igual? Recuerda que tú y yo podemos estar exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, esto nos puede ayudar mucho al momento de poder ayudar. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? Porque volvemos al principio. La ayuda que yo le doy a una persona no solamente es dar una palmada, bueno, ya te escuché, te tengo paciencia, pero ¿qué le digo? O sea, realmente, ¿cómo puedo ayudar a una persona? O sea, ¿cómo puedo ayudar a una persona que está sufriendo? ¿Cómo puedo ayudarla a salir de ese problema? Y en esto radica nuestra fe. Lo primero que nosotros creemos es que lo que puede ayudar a una persona únicamente es la palabra de Dios, ¿sí? El que una persona pueda leer la Biblia, tú puedas hablarle recordarle lo que la Biblia dice, recordarle las promesas de Dios y recordar, porque
No hay otra cosa, tu experiencia, y esto es algo muy importante, tu experiencia y mi experiencia no sirve de mucho, aunque tú hayas pasado por lo mismo. Sí puede servir para una cosa, para animar a esa persona y que pueda ver, mira, yo salí de ese problema, Dios me sacó de ahí, te puede sacar a ti, pero el cómo lo va a hacer, nunca va a ser, difícilmente va a ser igual. Yo tengo conocidos, yo les decía, les platicaba a esas chicas que yo estuve hace 10 años, más, desde esto no tiene muchos años más, en Alemania, y era un centro de rehabilitación para drogadictos. Y me tocó mirar gente que lograba dejar la droga, personas que eran adictas a la droga, la dejaron en 3 meses. Y en 3 meses lograban vencer su adicción. A otros les tomaba 1 año. Y otros, había unas personas que llevan, me acuerdo mucho de un francés, que él estaba ahí y decía, esta es la tercera vez que yo ingreso acá, salgo bien y vuelvo a recaer. Ahora, Dios ayudaba a esta gente a salir del problema, sí, pero ¿fue igual para todos? No, cada uno pasó un proceso diferente. Algunos fue muy rápido y en otros fue muy lento. Entonces, tu experiencia no tiene por qué ser replicada en otro. Y tú no puedes decir a una persona, mira, yo le hice así, 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 y esto me funcionó. No es así, ¿sí? Cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, ¿qué es lo único que sí tenemos todos igual es la palabra de Dios? ¿Cómo? Recordarles que Dios puede usar ese momento difícil para algo mejor, para algo bueno. Dice la Biblia que todas las cosas ayudan para bien para los que están en Cristo, ¿sí? Cuando yo logro recordarle a esa persona que los planes de Dios son mejores que mis planes, ¿sí? Cuando yo le recuerdo a esa persona que Dios está en control de toda situación, ¿sí? Yo lo he platicado aquí en alguna ocasión. Pepe, quien es pastor actualmente en Veracruz, él perdió un hijo de 4 años, ¿sí? ¿Cómo le explicas o cómo le ayudas a unos padres a lidiar con la pérdida de un hijo? ¿Sí? O sea, perder un hijo es sencillamente el peor sufrimiento que hay aquí. O sea, hay algo hasta paradójico en esto. El dolor es tan grande que ni siquiera nuestro idioma, y creo que ningún idioma, tiene una palabra para eso. O sea, un esposo que pierde a su esposa se dice viudo, ¿sí? Un hijo que pierde a sus hijos se dice huérfano, ¿sí? Y así, tú puedes ponerle nombre, pero a un padre que pierde a sus hijos no hay un nombre, no hay una palabra. Nuestro idioma no provee una palabra para describir eso. ¿Cómo le dices a una persona que perdió a su hijo, tranquilo, todo va a estar bien? O sea, ahora Pepe, a mí, yo como pastor me tocó a trabajar con ellos, y lo único que yo pude hacer fue esto, recordarles, ¿sí?, que Dios puede usar para bien todo, recordarles que Dios tiene un control perfecto sobre todas las cosas, ¿sí? Gracias a Dios ellos abrazaron estas verdades actualmente, y de esa situación tan difícil y tan dura, pues nació una iglesia allá en Veracruz, ¿sí? Entonces, el poder pasar tiempo con esas personas, el poder invertir de tu tiempo con el que sufre, ¿sí? Entonces, eso es algo bueno. Otra cosa, evidentemente, es aprender a orar. Si tú estás sufriendo, ora, habla con Dios. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Poder decirle a Dios, así como hablas con una persona, hablar y decir, Señor, estoy pasando por esto, me está doliendo esto, estoy sufriendo por esto, ¿sí? Y obviamente orar por una persona que está sufriendo. Otra cosa importante es la hospitalidad. A veces pensamos que la hospitalidad es algo no tan importante. Tú no sabes cuán bueno puede ser para una persona el hecho de que tú la recibas en tu casa. Tú le digas, puedes venir aquí puedes estar, ¿sí? Y tú no sabes, a veces en esas actitudes donde a lo mejor ni siquiera se hable del tema,
Pero el hecho de que tú abras tu casa, dices, puedes venir a la casa, podemos platicar y podemos estar bien, ¿sí? Eso puede traer tanta sanidad a una persona. El simple hecho de decir, ven, y aquí estamos, ahí hay café, ahí hay té, ahí hay algo, y aquí estoy. Si no quieres hablar del tema, está bien, ¿sí? Pero que sepas que cuando quieras hacerlo, puedes hacerlo. La hospitalidad a veces nosotros la reducimos a algo casi como que no tan importante. En la Biblia es increíble la importancia que tiene la hospitalidad. La hospitalidad es tan importante que es un requisito para ser pastor. O sea, un pastor que no es hospedador no puede ser pastor, ¿sí? O sea, la hospitalidad es algo en la Biblia importantísimo. Tiene una importancia más grande de la que nosotros a veces nos podemos imaginar. El hecho de poder abrir la casa y poder recibir a otras personas en ella, ¿sí? Y lo último, pues lo que es el acompañamiento a una persona. Realmente acompañar a una persona que está sufriendo no es fácil, ¿sí? No es sencillo porque hay personas que sufren y tienden a la depresión, otras personas que sufren tienden a la agresividad porque se sienten víctimas, ¿sí?, del sistema, y a veces hay personas que sienten que la vida les debe algo y que yo se los tengo que pagar, ¿sí? Pero esto se trata a veces de ponerse en los zapatos del otro y decir, bueno, está sufriendo, pues voy a tratar de acompañarlo, voy a tratar de estar cerca de esa persona, ¿sí? Entonces, la palabra, la oración, la hospitalidad, el acompañamiento son formas en las cuales tú y yo podemos acompañar a una persona que está en esa batalla de su fe, en esa batalla de pensar, o sea, ¿realmente Dios existe? Porque ¿cómo van a ver a Dios las personas? Las personas no van a ver a Dios. Nosotros tampoco, yo no he visto a Dios físicamente, no lo he visto. Pero ¿cómo he visto a Dios? He visto a Dios a través de personas. Si Jesús le dijo a sus discípulos en algún momento, ellos le preguntaban, hoy hemos dejado todo. Y Jesús les dijo, no hay nadie que haya dejado padre o madre o casa o algo por mí que no reciba 100 veces más en esta vida, ¿sí? O sea, y no se refiere a que vas a tener 100 casas o 100 mamás, no. Se refiere a que realmente la iglesia te provee eso. Yo puedo decirles, o sea, Dios proveyó a través de la iglesia amigos, gente que ha sido como un padre para mí, gente que ha sido, que me han cuidado, que me han provisto, que me han ayudado, que me han impulsado, ¿sí? Porque eso se trata la vida cristiana, se trata de no mirar hacia mi propio problema, sino tener la capacidad de mirar hacia el problema de otro, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo me toque sufrir o me toque pasar por un mal momento, yo sepa que puedo contar con gente. Porque recuerda, todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si tú eres duro con las personas, si tú eres áspero con las personas que piden tu ayuda, no esperes que la gente se acerque contigo. No lo esperes, porque tú has sembrado eso. Pero si tú siembras, Jesús mismo contó una parábola de un hombre que había robado y que al final le llama a todos los que le debían y dice, a ver, ¿cuánto le debes a mi amo? 100, apúntale 50. ¿Y tú cuánto le debes? No le debo 50, apúntale 25. Dice, en la parábola Jesús dice que alabó la sagacidad de ese hombre, porque dice, aún los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz, ¿sí? O sea, él sabía, quedo bien con ellos para que cuando vengan los problemas esta gente me va a ayudar a mí. O sea, aún en algo malo, Jesús dijo, bueno, ¿cuánto más deberían ser los cristianos? Nosotros no lo hacemos por tranza, lo hacemos realmente por amor. Porque si yo siembro paciencia con las personas, yo siembro hospitalidad con las personas, yo siembro amor, eso es lo que voy a cosechar, ¿sí? Porque todos cosechamos lo que hemos sembrado. Ahora, si hemos sembrado mal, siempre hay el tiempo para empezar a sembrar bueno. La vida no se acaba, la vida sigue, ¿sí? Y tenemos la oportunidad, bueno, lo estuve haciendo un tiempo mal. ¿Qué hay que hacer? Quitarlo y sembrar bueno. Y vamos en su momento a cosechar de eso bueno que hemos sembrado, ¿ok?
Entonces, esta es la clase del día de hoy. Y con esto terminamos esta parte.